registro. Ya lo van dejando como presente, por favor, en el chat sus asistencias para pasarles el registro. Y comenzamos el día de hoy porque tenemos poco tiempo. Y nos tocaría entrar a lo que es el desarrollo del corazón. Perdón, desarrollo del corazón primario, ¿no? Tenemos 2 etapas del corazón, estamos adelantados en la parte teórica, ¿por dónde va? En la parte, perdón, práctica, ¿por dónde va? Miembro superior, miembro inferior. Sistema cardiovascular hemos hecho. También han pensado, ya, muy bien, perfecto. Entonces, a ver, comenzamos por acá. Muy bien, el desarrollo inicial del sistema circulatorio va a consistir en la migración de células progenitoras, es decir, células iniciales, células cardíacas, pero progenitoras, que contribuyen a la formación del corazón, ¿verdad? ¿En dónde? En el epiblasto. Entonces, ¿qué es el epiblasto? Pues el epiblasto, que vendría a estar acá, es una serie de células que están cercanas a lo que es la membrana amniótica, que vendría a ser esta, ¿verdad? Y al celoma extraembrionario, que es este de acá. Este epiblasto prácticamente va a conformar lo que es los tejidos más importantes internos del embrión, como el tejido nervioso o el tejido cardíaco. Muy bien, seguimos. Muy bien, estas células básicamente se originan en el epiblasto, migran a través de una línea primitiva imaginaria antero-posterior. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí hay una línea primitiva imaginaria, ¿verdad? Y van a migrar desde la parte de la línea primitiva hacia de la parte anterior hacia la parte posterior. Entonces, todo esto, digamos, es el epiblasto, básicamente, y está dividido, está conformado por estructuras importantes, como por ejemplo acá la notocorda, que va a originar el sistema nervioso, el nódulo folículo primitivo, que es la mitad prácticamente del embrión, y estas va a migrar estas células de la línea primitiva anterior hacia la parte posterior. Muy bien, van a atravesar, como habíamos mencionado, el nodo primitivo y van a formar lo que es en la parte ya posterior, por así decirlo, el infundíbulo de salida, que es prácticamente el tracto de salida del corazón, y el mesodermo o las capas de tejido mesodérmico cardíaco. Muy bien, ponemos por acá. Seguimos. Ahora, ¿qué otras estructuras forman, no? Estas las estructuras, otras estructuras que van a formar también son los ventrículos, ¿verdad? Y la parte posterior de las aurículas, que lo vamos a ir viendo acá conforme vamos avanzando. Entonces, tras abandonar la línea primitiva, es decir, tras subir desde la parte inferior o anterior hacia la parte posterior, pues, ¿no? Las células van a migrar y van a localizarse o van a organizarse ya, ¿verdad? En forma de U, que es esta U, una U invertida o una herradura. Y aquí, pues, vamos a obtener 3 cosas o 3 estructuras. Uno llamado creciente, 2 estructuras y uno cardíaco o campo cardíaco primitivo. Entonces, acá está el creciente cardíaco. Y este creciente cardíaco, pues, va a dividirse en colores porque cada uno de esos colores, vamos a ir viendo la evolución, va a originar lo que es una estructura diferente. Entonces, primero, las células migran, ¿verdad? Ahí están. Las células migran por la línea primitiva de la parte anterior hacia la posterior, formando una herradura, ¿verdad? Que se le denomina creciente cardíaco o campo cardíaco primitivo. Muy bien, si lo viéramos por dentro, tendríamos pues que el disco embrionario, que prácticamente es el embrión, la pequeña semilla que se está formando ahí en forma de cacahuate o una semilla, ¿no? Tiene una rica inervación e irrigación y va a formar
los órganos constituidos por grupos celulares o áreas, ¿no? Áreas cardíacas o grupos celulares. Entonces, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Estas áreas cardíacas, pues, van a estar rodeadas o van a estar conformadas de mesodermo, ¿verdad? Que es el tejido de la capa media del embrión, y van a estar a los costados de la línea primitiva. De la línea primitiva imaginaria hasta la mitad, van a formar aquí dos grupos celulares llamados áreas cardíacas. ¿A qué semanas se van a formar las áreas cardíacas? A las 16 semanas de embarazo. 6 semanas de embarazo. Sin embargo, podemos tener ya o visualizar ya inclusive latidos cardíacos desde la 7ª semana de embarazo en la ecografía. Perdón, aquí me equivoqué. Acá no son 16 semanas, son 16 días. Está acá abajo. A los 16 días ya existen las áreas cardíacas, ¿no? 16 días. Es por eso que después a las 7 semanas, que estamos hablando más o menos de aproximadamente 49 días más menos 3, ya podemos inclusive escuchar los latidos, ¿no? Seguimos. Las células derivadas del creciente cardíaco, de lo que vimos anteriormente, de acá, del creciente cardíaco, originan el ventrículo izquierdo. Esto sí es importante recordar, ¿no? ¿De dónde proviene el ventrículo izquierdo? El ventrículo izquierdo procede del creciente cardíaco. Y también la mayor parte de la aurícula. O sea, la aurícula y el ventrículo izquierdo proceden del creciente cardíaco. Ahora, las células procedentes del campo cardíaco secundario forman el infundíbulo de salida, el ventrículo derecho y parte de la aurícula. Entonces, ventrículo izquierdo, la mayor parte de la aurícula, creciente cardíaco. Infundíbulo de salida, ventrículo derecho y menos parte de la aurícula, campo cardíaco secundario. Esa parte sí es importante recordar. Muy bien, seguimos. Entonces, esos colores que vimos, que ahí va, por ejemplo, la primera imagen va migrando, ¿no? Desde la línea primitiva, acá un resumen, ¿no? Migra de la línea primitiva hacia la parte posterior. En la parte posterior forma la herradura, o también denominado creciente cardíaco. Luego este creciente cardíaco va a originar un órgano, bueno, varias estructuras, como por ejemplo el órgano proepicárdico, las aurículas, los ventrículos, el infundíbulo de salida y el ventrículo derecho. Ahí está. Justo lo que hemos repasado acá, en la diapositiva anterior. Por ejemplo, es ventrículo izquierdo y la mayor parte de la aurícula del creciente cardíaco. Ahí está. Ventrículo derecho. Y la mayor parte de la aurícula del creciente cardíaco. Infundíbulo izquierdo, perdón, ventrículo derecho, infundíbulo de salida. Infundíbulo de salida del ventrículo derecho de lo que es el campo cardíaco secundario. Muy bien, el embrión va a comenzar a tener una lateralidad, es decir, se va a ir más hacia un costado, ¿no? Se va a comenzar a conocer la parte que va a ser la cabeza y la parte que va a ser eh, las nalgas. Muy bien, entonces a la tercera semana del embrión se va a reconocer básicamente lo que es la parte caudal, la parte craneal, ¿no? A la tercera semana se forma el campo cardíaco primario. Hay una molécula que le va a dar la lateralidad. ¿Qué quiere decir la lateralidad? Digamos, la ubicación del corazón que se va a encontrar casi a la mitad del tórax, con una ligera inclinación de la punta hacia la izquierda. O sea, el corazón no es izquierdo completamente. Si ustedes ven en su parte anatómica,
El corazón, su eje primario está ubicado casi en el centro del tórax, con una ligera inclinación hacia la izquierda por su punta cardíaca. Esta molécula es llamada la 5-hidroxitriptamina. También participan los genes, eso no lo vamos a tocar porque no es mucha importancia. Y tenemos las etapas del desarrollo del corazón primitivo. La etapa de preasa, formación del tubo cardíaco, que se da entre el 18 días más menos 1. Aquí como el corazón se desarrolla rápidamente, pues lo vemos en días. La etapa preasa, entonces, si nos preguntaran, es entre los 18 días más menos. Al terminar el proceso de gastrulación, que es uno de los procesos primarios en los cuales el embrión se va dividiendo en células pequeñas y mucho más numerosas, pues empieza el proceso de flexión y tubulación del embrión, ¿no? Como ustedes saben, pues primero, prácticamente, es solamente una capa del embrión, ¿no? Y posteriormente se va enrollando. Entonces, al final del proceso de gastrulación, pues el embrión se va flexionando y se va enrollando o se va tubulando. El embrión obviamente va a cambiar su forma de piriforme a un embrión tubular. Se van a reconocer los sentidos de lo que es la parte caudal y la parte craneal, y el mesodermo forma la notocorda. El mesodermo es el tejido medio, va a formar la notocorda. El mesodermo en esta fase se divide en tres: mesodermo paraxial, intermedio y lateral. Como en la clase anterior les había mencionado, el mesodermo puede obtener pues su nombre debido al lugar donde está. Entonces en este caso pues hay mesodermo paraxial, hay mesodermo intermedio y mesodermo lateral. Muy bien. El mesodermo lateral se delimita en dos hojas separadas, ¿no? Por una cavidad denominada celoma intraembrionario. El mesodermo lateral. Una de las hojas de ectodermo se une. Una de las hojas, perdón, del mesodermo lateral se va a unir al ectodermo, o sea, la parte más superficial, formando lo que es el somatopleura, que es prácticamente lo que va a hacer la pleura parietal, que va a envolver a futuro lo que es el corazón y los pulmones, ¿verdad? Y las células precardíacas que forman una herradura cardiogénica en el mesodermo quedan ubicadas en la esplacnopleura. Aquí, por ejemplo, está la esplacnopleura, que viene a ser un conjunto de pleuras, o sea, de la membrana que recubre el tejido esplácnico, ¿no? Y también que recubre la parte cardíaca, ¿no? Como el embrión es pequeño y todo está junto uno del otro, básicamente pues están juntos, ¿no? Y esta placa cardiogénica va a ser la precursora del manto mioendocárdico, que es parte del tejido cardíaco interno, ¿no? Que va a producir la contractibilidad del corazón. El endocardio, que básicamente es la capa más interna del corazón, se origina a partir de un grupo de células de la parte ventral del manto, el manto cardiogénico que habíamos visto en la diapositiva anterior. Y aquí va a proceder varios islotes sanguíneos, es decir, la propia circulación del corazón, porque recordemos que el corazón también tiene vasos sanguíneos, como por ejemplo propios, como la descendente interna, la descendente anteroposterior, ¿no? Y también se va a formar los tubos endocárdicos primitivos o primarios, ¿no? Que están acá. Tubos endocárdicos primitivos o primarios, que van a, digamos, originarse de los acúmulos angiogénicos que vemos en la imagen anterior. Muy bien, la esplenopleura, que es esta estructura que vimos acá, ahí a la derecha, la esplenopleura, vecina a los túbulos endocárdicos, sufre un engrosamiento y va a formar los primordios miocárdicos. Entonces, la esplenopleura, si nos preguntaran quién forma los primordios miocárdicos, o sea, el corazón cardíaco propiamente dicho, lo va a formar el engrosamiento del esplenopleura.
Al progresar la tubulación, es decir, al progresar el proceso de formación del corazón y del embrión, los túbulos cardíacos y sus primordios cardiogénicos se desplazan hacia la parte inferior o ventral y constituyen un tubo cardíaco primitivo único, es decir, un solo corazón. O sea, se van a desplazar hacia la parte ventral, a la parte inferior y van a formar un tubo cardíaco único. Este corazón tubular o corazón único está constituido por un revestimiento endocárdico interno rodeado por una capa de matriz extracelular llamada gelatina cardíaca y por fuera de ella ya comienza a formarse la musculatura cardíaca. Esto aproximadamente más o menos a los 22 días. Entonces, a los 22 días ya tenemos esta conformación. Bueno, por acá está la notocorda. Acá se está moviendo la notocorda, ¿no? Acá está la parte de lo que es el tubo endocárdico primitivo o primario, es decir, un solo corazón, ¿verdad? Acá está la cavidad pericárdica llena, separando el espacio básicamente dentro de lo que es o rodeando el tubo endocárdico, pues está la gelatina cardíaca. Y aquí por afuera están las pequeñas células que van a formar el músculo cardíaco o miocardio. Ahora, vimos la primera etapa, que es esta de acá, la etapa preasta. Ahora vamos a ver la etapa de la tubulación hasta la flexión. Entonces, al principio, durante el proceso de tubulación, se observa un embrión de 18 días con parte caudal y parte rostral. Este embrión de 20 días empieza su plegamiento cefálico, es decir, empieza a formar una especie de C, en la cual va a adoptar esta forma, ¿no? Que estamos graficando. Y esto más o menos procede aproximadamente a los 20 días que va a originar este plegamiento. El embrión de 22 días ya va, aparte de plegándose, va formando un tubo cardíaco primitivo que hemos visto en la anterior diapositiva, las anteriores diapositivas, y va a originar lo que es una membrana bucofaringea y un tabique transverso. Ahí está la membrana bucofaringea, ¿no? Es decir, como está todo próximo al embrión, pues el corazón va a estar cerca inclusive de la boca. Luego esta membrana se va a desunir, se va a romper y va a estar localizado dentro de la cavidad torácica. Muy bien, el tubo cardíaco primitivo en esta fase se va a desarrollar un tubo recto. O sea, es un tubo, digamos, no flexionado, ¿no? Al inicio, es un tubo recto. Y en la parte inferior de este tubo recto cardíaco está unido venas, umbilicales, cardinales, ¿no? Y inclusive los sacos aórticos. Después, este saco que es recto se comienza a alargar y va a comenzar a plegarse también. Y se van a desarrollar ya el tronco arterioso, el bulbo cardíaco, la aurícula y el seno venoso, ¿no? Acá está el bulbo cardíaco, el tronco arterioso, los ventrículos, las aurículas y el seno venoso. Y como ustedes ven en la imagen, ya no va a ser completamente recto, sino es que va a adoptar una forma tubular o plegada. La etapa de asa con flexión del tubo cardíaco. Aquí ya las cavidades se muestran mucho más redondeadas. El tubo cardíaco se tuerce y se rota, ¿no? Para formar el asa en bulbo ventricular. Como ustedes ven, va a adoptar una forma ya más redondeada, mucho más plegada, ¿no? La cara ventral del tubo gira hacia la derecha, confiriendo al corazón una forma de C. Ya se va a ver la parte amarilla, que es el bulbo cardíaco proximal, el segmento atrial, el ventrículo primitivo y el bulbo cardíaco distal o cono. El corazón está formado caudalmente por segmento atrial, o sea, por la parte inferior. En esta etapa el corazón está formado por segmento atrial y cefálicamente por el asa bulboventricular.
en azul está la parte de abajo del segmento atrial, perdón. Sí. Ahora, se corre, permítame un ratito. Ahí está. En azul está el segmento atrial y en la parte bien, el segmento atrial está en azul, la parte del bulbo cardíaco proximal está en amarillo, el ventrículo primitivo está en naranja y el bulbo cardíaco en rosado. El asa bulboventricular está compuesta por dos porciones. El asa bulboventricular, ¿no? Que también puede ser importante, ¿no? Recordemos que más o menos de cada tema, pues extraeremos unas 2 o 3 preguntas, básicamente, ¿no? En este caso, pues el bulbo cardíaco, perdón, lo que es el bulbo ventricular estaría compuesto por 2 partes primitivas, el bulbo cardíaco y la rama descendente o ventrículo. En la etapa post-ASA, de los 26 a los 28 días de haberse concebido, ¿no? 26 a 28 días de etapa post-ASA, pues es un periodo en donde las cavidades atriales y ventriculares ya van quedando en su posición original, ¿no? Una pregunta podría ser, ¿en qué etapa del desarrollo cardíaco las cavidades ventriculares y atriales o auriculares van quedando en su posición final? En la etapa post-ASA. La etapa post-ASA se desarrolla entre la semana 26 a 28 días. Muy bien. Y pues, durante esta etapa aparece distal al cono, ¿no? Ahí vemos cómo ya se va torciendo, inclusive el bulbo cardíaco proximal que estaba aquí, primero que no se veía, luego en la etapa post-ASA ya se ve, a la manera como si fuera un caracol, pues va cayendo hacia la parte inferior y se va uniendo, se va aproximando lo que es el seno venoso, ¿no? Solo para recordar, pues, las extirpes celulares, es decir, las células que participan en la formación cardíaca, las células de la herradura cardiogénica que habíamos visto entre las primeras diapositivas, ¿no? En las cuales se desplaza de la parte inferior hacia la parte superior, a la parte ventral, a la parte posterior, pues estas células de herradura cardiogénica van a dar origen a la mayor parte del manto miocárdico, de los atrios, los ventrículos y las válvulas auriculoventriculares. Las células del mesénquima perifaringeo, o sea, el mesodermo paraxial y lateral, van a ayudar en la formación del cono cardíaco. Y durante la etapa posasa, a partir de ellos forman los infundíbulos ventriculares, las válvulas arteriales y la porción proximal de la aorta y la arteria pulmonar. ¿No? Hay un gráfico de lo que es, por ejemplo, el órgano proepicárdico que habíamos visto en las primeras diapositivas, que se origina más o menos en la parte media del embrión hacia la parte inferior de la notocorda, ¿no? Infundíbulo de salida del corazón. Las células de la cresta neural también participan, ¿no? A través de los arcos faringeos, como habíamos mencionado, los arcos faringeos pues están situados a los costados del cuello del embrión y van a participar en la formación del tubo cardíaco y el desarrollo del tracto de salida y el saco aortopulmonar. Esto acá de la cardiogénesis se los voy a dejar como manera de que lo puedan leer si gustan, pero no es, digamos, tan importante profundizarlo. Son células ya un poquito más avanzadas, ¿no? De la cardiogénesis inicial, de cómo se van a formar, por ejemplo, el músculo cardíaco, las células de la conducción nerviosa, las células endoteliales, del revestimiento de los ventrículos, del revestimiento de la aorta primitiva. Vamos a leer, ¿no? Pero, digamos, a manera de cultura general. Finalmente, el aparato cardiovascular es el primer sistema en funcionar en el embrión, ¿no? Inclusive antes que el nervioso, antes que la piel, antes que el tegumentario. El corazón y el aparato vascular primitivos aparecen a mediados de la tercera semana. El primer indicio de la aparición de los cordones angioblásticos en el mesodermo cardiogénico durante la tercera semana. Entonces, cordones angioblásticos o angiogénicos, tercera semana. Corazón y aparato cardiovascular primitivo, mediados de la tercera semana. Cordones se canalizan, van a formar los túbulos cardíacos y se fusionan para dar un corazón de manera tubular y recta
a la tercera semana y el corazón empieza a latir a los 22 a 23 días de haberse concebido, pero obviamente todavía es indetectable por las técnicas de ecografía hasta la séptima semana, ¿no? Porque 22 a 23 días estamos hablando de aproximadamente, pues, 7 por 3 semanas más o menos, ¿no? Aproximadamente, pero hasta las 7 semanas recién puede ser captado por las máquinas ecográficas actuales, ¿no? El flujo sanguíneo inicia a lo largo de la cuarta semana, ya que se comienza a llegar sangre al corazón. Bien, y dentro de las alteraciones o malformaciones congénitas, de repente mucho más importantes que pueden existir, el dextrocardia, que es la localización del corazón hacia el otro lado del tórax, ¿verdad? En la cual pues aquí la molécula que habíamos visto al inicio, que le da la lateralidad al corazón, no está presente o no funciona bien, y es por eso que el corazón, digamos, se voltea hacia el otro lado, otro sentido. Muy bien, le voy a dejar acá las diapositivas, porque si no después no hay mucho tiempo para pasárselas. Siguen por ahí, por favor. Tengo solamente 36 presentes, ¿ah? Me faltan 3. Entonces, ya, a ver, ahí pueden visualizar las diapositivas. Están como corazón primario. Vamos a dar unos minutos para que puedan descargar sus diapositivas. Se está cargando. Ya. Muy bien, bueno, me faltan, tengo 38 presentes, me falta uno, 37 presentes, yo soy un 39, me faltaría uno, no sé quién falta, a ver por ahí. Bueno, sí. Bueno chicos, nos vemos la próxima semana. Descargan las diapositivas, pueden ver la última parte de la información adicional, ¿no? De algunos casos clínicos o láminas cardíacas también que les ha podido agregar ahí de otras ponencias. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.